Hey, ¿qué es lo que es, juventud? Un nuevo episodio de Mi Primer Voto podcast del Partido Revolucionario Moderno. Muchísimas gracias a todos los que nos ven cada viernes por las plataformas que nosotros utilizamos para la difusión de este contenido: Apple Podcasts, Spotify, YouTube, además de Instagram. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y hoy es un día para nosotros de júbilo, porque ciertamente tenemos al primer hombre del Partido Revolucionario Moderno, pero que también representa a la juventud, no solo de nuestro partido, sino también del Congreso Nacional, específicamente de la Cámara de Diputados. Con nosotros, Orlando Jorge Villegas. Un aplauso. Gracias, jóvenes. Qué bueno estar aquí, verlos ustedes desarrollar esta Secretaría de Primer Voto. Felicitarte, María Laura, por asumir ese liderazgo, ustedes también. Y qué bueno ver el partido innovando con plataformas, con podcasts como este para llegarles a los más jóvenes. Sí, el primero de todos los partidos y el primer podcast del PRM también. Sí. Eso hay que decirlo también. Claro. O sea que felicidades para ustedes. Muchas gracias. Excelente. Un aplauso por eso. Orlando, entonces, nosotros para empezar queremos saber un poquito más de usted, pero desde la parte... No me diga usted. Tú también. Queremos saber un poquito más sobre tu vida cotidiana. ¿Cuál es tu día a día? ¿Cómo tú te despiertas? ¿Me cepillé? ¿Para dónde cogí? ¿Salí a caminar con el perro? ¿Qué hago? Mira, el que está en este trajín, el día a día varía mucho. Por eso te pregunto. Entonces, en política, digamos... según los niveles de presión del momento, es el día a día de uno. Por ejemplo, ahora que estoy en una precandidatura, literalmente yo me levanto y estoy en un medio de comunicación en estos días. Pero es porque hemos asumido un discurso que lo estamos llevando todos los medios y mi día está comenzando en estos días con un medio de comunicación. Cuando hay, como digo yo, temporada baja en materia quizás electiva o política, yo trato incluso de hacer una rutina de ejercicios todas las mañanas. El gimnasio, juego tenis. Ahora mismo, lamentablemente, no me está dando el tiempo. Tenemos que jugar tenis, Orlando, entonces. Vamos a jugar. Tenemos vamos a jugar. Ya. Yo le dije en esta semana a uno de mis mejores amigos que por favor, el Día del Padre, que no hay actividad política, que me sacara a jugar tenis. Pero que él fuera y me buscara a él y me llevara. Entonces, siempre trato, cuando puedo, de iniciar mi día con una rutina de ejercicio. Yo creo que uno tiene que dedicarle tiempo a la salud. Claro. Nosotros que somos jóvenes y yo que vengo de una familia política, o sea, que vi a mi abuelo, vi a mi padre, tengo que decirte que vi que en algunos momentos descuidaron su salud y eso a uno le preocupa como hijo, pero entonces uno trata de en la política buscar un equilibrio. Fuera de eso, bueno, cuando yo me levanto, cuando hago o no hago ejercicio, fuera después de eso, yo siempre saco un momento para leer en la mañana. En política es difícil a veces sacar tiempo para uno mismo, pero yo siempre digo que hay que buscar la manera de hacerlo, porque ese tiempo para ti, dependiendo de lo que a ti te guste, a mí me gusta leer y como te digo, todas las mañanas siempre saco media hora para leer algún libro de algo que me esté inspirando. Yo busco muchas ideas, mucha inspiración en libros, en biografías, en libros de historia, sobre todo, me fascina la historia. O sea, por ejemplo, uno de los libros que normalmente leo en la mañana es el Diario Estoico, que es la filosofía estoica, que básicamente se resume en gran parte las lecciones del emperador Marco Aurelio, y te ayuda a inspirarte, a comenzar tu día quizá con una visión de las cosas un poco diferente en medio de tanta presión, de tantas situaciones. Yo consulto mucho libros de Napoleón, es uno de los personajes que más admiro del mundo, o sea, de la historia mundial, y así, dependiendo del momento, por ejemplo, cuando vino... sobre todo cuando estaba a gran vapor la guerra de Rusia y Ucrania, yo me compré varios libros de Putin para entender el personaje. Uno siempre le ha dado seguimiento, pero de todo se aprende. Pero yo me gusta consultar los libros en la mañana para yo salir con alguna visión de las cosas en el día y poder uno tener criterio. Yo creo mucho en el sentido de historia, en el sentido de Estado. Ya luego, en la mañana, pues... uno tiene reuniones siempre, ya sea en Congreso, comisiones, sino en temas políticos. Yo también trato de sacar tiempo toda la semana a mis temas privados, porque particularmente yo vivo del sector privado. Yo no vivo ni del Congreso, ni de nada de la política. Nosotros tenemos negocios familiares y uno siempre también busca la manera de sacarle tiempo.
Y de todos esos libros que ha leído, ¿cuál ha sido su libro favorito? Mira, voy a mencionar algunos libros y que ustedes mismos, yo se los invito a que los busquen. Uno de los... mira, el primer libro que yo leí, que porque me dio la gana de comprar un libro, fue en el año 2006. Y fue mi primer pedido por Amazon también. Fue Moneyball. ¿Llegabas a Amazon en ese tiempo? Ya aquí, Amazon ya tenía como el 2001 o 2000, si mi memoria no me falla. Y como yo crecí, escúchame el paréntesis, con mis primos, sobre todo del lado de mi madre, eran mayores que yo. Y éramos muchos, o sea, somos muchos primos. Desde muy joven ya yo estaba metido en el mundo del internet. O sea, que yo más o menos lo veía a ellos pidiendo y uno le entraba la curiosidad. Pero en el año 2006, el primer libro que yo pedí, que yo dije, yo voy a leer un libro yo. O sea, que no di que fue en el colegio, que me lo pusieron, no, fue Moneyball. El libro que explica cómo el equipo de Oakland, de los Atléticos de Oakland, lograron con lo que hoy conocemos como minería de datos, que es tan famoso, en esa época no lo era, en deporte de sabermetría, armar un equipo ganador. Wow. Te comento que ese fue el primer libro que yo pedí, pero entonces después te voy a mencionar unos libros que se los recomiendo. Miren, hay un libro que se llama Creatividad. El autor se llama Ed Catmull, que es la historia de Pixar, el estudio de efectos de diseño gráfico, de efectos gráficos, de caricaturas. Ese libro, que fue uno de los libros que yo me leí quizás en un momento de mi vida que yo iba a comenzar a emprender. O sea, yo fui empleado hasta el 2018, del 2010 al 2018, 8 años duré empleado de varias empresas y en el 18 decidí emprender. Antes de yo dar el paso, me recomendaron ese libro y es un libro que te abre mucho la cabeza de cómo tú emprender, tú fallas, te levantas, pero es en mi caso, que vengo de la industria de los medios, pero yo lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo a ustedes que están en una edad, digamos, de comenzar a ser productivos en el mundo privado, en la política. Ese libro me marcó bastante de ver cómo se creó una industria o una empresa que es muy fuerte en su industria, cómo tuvo altas y bajas. Todos esos personajes que nosotros vemos en gran parte, ya sea de Disney o de otros estudios cinematográficos, surgieron de la creatividad de ese equipo, cómo tú trabajas en equipo, cómo tú enfrentas crisis. Ese fue un libro que en un momento me marcó bastante, un momento de mi vida que yo iba a emprender, estaba seguro, pero no, uno siempre, tú sabes, tú quieres dar paso firme, claro. Hay que arriesgarse. Entonces ese libro me ayudó bastante. Otro libro que te puedo mencionar, te menciono, hay una biografía de Napoleón, que es la más reconocida. Luego les voy a pasar el autor, porque para mí, por ejemplo, Napoleón es una figura que llegó al esplendor máximo de lo que algún líder político en esa época podía hacer, lo que fue revivir un imperio. Pero asimismo, tú entiendes también los errores que él cometió. Porque uno lo admira yo lo admiro sobre todo por esa ambición de ponerse un objetivo y llegar y lograrlo. Es uno. Por ejemplo, hay otra biografía que se llama el Rey del Mundo, que es de Luis XIV, que también es otra referencia histórica que yo sigo bastante. Ese libro se llama así mismo, El Rey del Mundo. Habla también de cómo este joven, digamos que fue en un momento, era príncipe y fue en un momento, vamos a decir, asumido por una serie de cortesanos que lo formaron y su madre también lo formó para ser rey, y cómo se volvió en el rey que más tiempo duró. Todavía creo que hasta el día de hoy es el rey que más tiempo duró en una monarquía en la historia del mundo. Pero también cometieron errores. Entonces, uno siempre, te menciono esos 3 libros que nos sirven de inspiración a los que estamos en política. Eran otras épocas, pero al final la forma de lograr sus objetivos no han cambiado. Pueden haber cambiado quizás algunas vías. Cambia el tiempo, pero no el mensaje. Y el tiempo, pero al final, cómo lograr el objetivo, más o menos es lo mismo. Pero también aprender de sus errores. Y de por qué. ¿Sabe qué? Sobre todo esos 2 últimos, el caso de Luis XIV y el caso de Napoleón, cometieron errores. En el caso de Luis XIV no lo cometió, pero nunca le dejó escrito a sus sucesores, ni a Luis XV ni a Luis XVI. Y Napoleón cometió el error que cometen muchos políticos dominicanos, que es que nunca se prepararon para bajarse. Y entonces, y muchos políticos latinoamericanos sobre todo. Nosotros siempre nos preparamos para llegar al poder, pero nunca nos preparamos para la bajada.
Y ustedes han visto muchos casos de qué ha pasado. Entonces, Sí, claro. al final, si todos te menciono esos libros, te puedo mencionar otros más. Puede extrapolarse a la realidad de hoy. que- Por ejemplo, exacto. en ciencia política nosotros utilizamos mucho El Príncipe de Maquiavelo y uno no puede decir que es la misma realidad de ese tiempo con la actual, pero básicamente siempre uno su cosa. extrapola y Y saca. sacar, claro. Exacto. Orlando, aparte de todo, eres un amante de la lectura, pero Orlando es diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Yo creo que tú nos cuentes aquí cómo ha sido tu experiencia desde tu campaña hasta llegar a ser diputado hasta el día de hoy, ya en una curula en el Congreso Nacional. Tú sabes que uno, como yo le decía fuera del aire, antes de yo aspirar a una posición, yo siempre participo en política, pero detrás de cámaras, o yo iba a lo que era caravana, lo que eran los mano a mano, porque era como lo que a uno, esa efervescencia de la política, tú la sentías en esas actividades. Cuando yo decido aspirar a diputado en el 2019, yo lo dije a mi papá, se lo dije al presidente Abinader, y ellos los dos, luego de decirme varias veces, piénsalo, analízalo, tú eres joven. Yo estaba emprendiendo mi segundo negocio en ese momento. No estaba muy maduro todavía. El presidente lo sabía porque es una persona que siempre nos tratamos como familia. Yo siempre le comentaba lo que hacía. Para que la gente sepa qué edad tenía Orlando en ese entonces. Yo en el 2019 tenía 20, creo que 28, creo que eran 28 años, sí. Creo que eran 28. Pero piénsalo, tú estás joven, es buena tu aspiración, la verdad que va a quedar un vacío en la circunscripción porque los que eran diputados en ese momento, Wellington Arnold y Faride, ya estaban en otras aspiraciones. Ujú. Entonces, que ese fue lo que yo vi de oportunidad. Yo dije, espérate, pero aquí va a haber un vacío en el perfil de la circunscripción 1. Déjame yo tirarme ahora. Pero luego yo consulté a muchas personas de liderazgo de la capital, a Yayo, a Doña Milagros, me acuerdo que fui a casa de Doña Milagros Ortiz Bosch, a la propia en su momento Faride, que se sonaba que iba a ser la candidata a senadora, al mismo Wellington Arnón, a Don Hipólito Mejía, yo fui a casa de Don Hipólito, y todo el mundo vio con buenos ojos que yo aspirara. En ese momento se me propone la reserva de la juventud, por la cuota de la juventud. Y así como tú dices, que yo dije, bueno, ya creo que tengo mi candidatura garantizada. Ahí fue que comenzaron los problemas. Porque adentro del partido no se vio con buenos ojos esa reserva. Porque todo el mundo decía, eso es porque hijo de Orlando. Entonces, mi primer reto fue pasar esos obstáculos internos de personas que yo les reconozco que es verdad que tenían un trabajo hecho, o sea, tenían años trabajando en la circunscripción, y que querían que yo fuera a unas primarias. Yo le dije al presidente en su momento que yo no tenía problema en ir a primarias. Y él me dijo, no, pero no es necesario porque hay que darle la reserva a la juventud a alguien. O sea, la verdad que esa reserva hay que buscar una persona como quiera. Entonces, tú tienes el perfil idóneo, mejor dártela a ti. Y el presidente del partido también, José Ignacio Paliza, se comprometió conmigo en ese momento a eso. Pero tengo que decirles, señores, que como desde junio, julio del 2019 hasta marzo del 2020, yo aguanté mucha funda dentro del partido por esa reserva. Y llegó un momento, no le voy a mentir que llegó un momento y dije, mire, pues quédense con su reserva ustedes ya, hagan lo que ustedes quieran. Porque tampoco no es verdad que vamos aquí a causar el apocalipsis por una reserva. O sea, me parecía, con el respeto de mis otros compañeros, me parecía una ridiculez. Pero cuando usted busca ganar, usted tiene que armar la mejor boleta. Y si la mejor boleta, usted tiene que garantizar una reserva, un candidato con perfil, se la tiene que garantizar. Es un tema estratégico que debe de ser. Pero es normal, y se lo digo a ustedes que están jóvenes, donde ustedes van a encontrar obstáculos iniciales es adentro del partido. Eso es normal en todos los partidos, lo que pasa es que yo no lo había vivido. Parte de la dinámica. Entonces, luego vamos a las elecciones municipales, gana nuestra alcaldesa, ganan los regidores, o sea, hay una vibra importante en el partido. Y a mí me confirmaron mi reserva en marzo del 2020, cuando cerraron el país, me acuerdo. Y yo dije, yo no voy a hacer nada hasta que a mí no me den mi reserva. Porque tampoco no iba a iniciar a gastar una serie de recursos y esfuerzos sin tener la garantía. Pero obviamente el compromiso que se hizo un año antes conmigo, obviamente se dio. Entramos en campaña en medio de la pandemia. Yo no había visitado muchos territorios. Eso me puso un poco, me preocupó bastante. Pero
teníamos un buen equipo de jóvenes, como ustedes, así, que estaban muy entusiasmados con la política, tenían muchas ideas y comenzamos a hacer una campaña innovadora desde las redes sociales y los medios de comunicación. Ahí nace un nuevo ciclo. Ahí nace un nuevo ciclo. María Laura me decía, te veo activo en los medios. Bueno, yo recuerdo que en ese momento, si ahora como precandidato a alcalde yo tengo 3 y 4 medios diarios, yo creo que en ese momento estábamos todos en las casas, o sea, estábamos trancados por el COVID. Yo tenía probablemente 6 o 7 diarios. O sea, yo no salía de la sala de mi casa con mi computadora, programa por programa. Y fue una manera de proyectarme rápido. Ya yo venía de una trayectoria en los medios. O sea, la verdad que había una gran parte de la ciudadanía que ya por lo menos me había visto o en televisión, ya sea con Roberto Cavada, ya sea en El Sol de los Sábados. O sea, en El Sol de los Sábados, correcto. Me habían visto en los medios de comunicación, pero ya no es el Orlando comentarista, es el Orlando el candidato. Y esa era la faceta que yo quería mostrar. Por mi relación con los medios de comunicación, como vengo de ahí, tuve acceso rápido y fácil a muchos medios de comunicación. Y entonces logramos montar una campaña mediática muy fuerte. Montamos en ese momento, como el COVID tenía todo el mundo tan confundido, montamos un chatbot, me acuerdo, que daba soluciones, o mejor dicho, respondía a preguntas relacionadas a temas sanitarios del COVID, al tema laboral. Innovación. En ese momento, que mucha gente tenía la duda, recuérdense si estaba en el programa FASE, si lo desvinculaban, todo eso. Temas psicológicos, mucha gente con el trauma natural de esa, digamos, surrealidad que vivimos en ese momento. Y también pusimos en el chatbot soluciones de hacer ejercicio, me acuerdo, como hoy. O sea, buscamos la manera de innovar en medio de la incertidumbre. Y cuando, como al mes, se fue, vamos a decir, moderadamente abriendo el país, fuimos al territorio con un programa que se llamaba Nueva Representación para llevarle a las comunidades a través de la Junta de Vecinos, de las iglesias y los clubes y con la dirigencia del partido algún nivel de ayuda a las personas que no tenían trabajo o estaban en una situación difícil. Entonces, fue una campaña bastante innovadora. La verdad que me sentí muy contento con el equipo que trabajó en esa campaña. Gran parte de ese equipo continúa con nosotros en nuestro rol de diputado y en esta campaña, obviamente, a la alcaldía. Pero fue una campaña que prevaleció el debate. La circunscripción 1 es una circunscripción donde las ideas, digamos, se proyectan y la gente consume contenido. Hay un nivel muy bajo de clientelismo. Entonces, te permite utilizar las redes de los medios para proyectar tus ideas y que el votante te pueda ver por esas vías. Entonces, fue una campaña, a mí me encantó esa campaña. Las cosas fluyeron bastante bien. Independientemente de la pandemia, logramos con nuestro equipo de finanzas conseguir los recursos necesarios y logramos el objetivo de ganar las elecciones. Orlando, nosotros queremos hablar del tema de los proyectos de ley que desde tu curul se han impulsado, como la alerta Amber, el asunto antirruidos en el Distrito Nacional, entre otras. Pero antes hay algo que a mí me llama muchísimo la atención porque para uno venir al podcast, usualmente uno se informa, busca en redes qué ha propuesto, qué ha hecho, la familia. Hicimos nuestra tareita. Hicimos la tareita, pero anteriormente a eso ya yo te había conocido en redes sociales, además de que mi líder político en la comunidad donde vivo es seguidor 100%, no solamente de Orlando, sino de la familia. Y lo viene siguiendo desde hace muchísimo tiempo, desde cuando Orlando estaba en el gobierno de Hipólito, en Indotel. Y algo que me llamó mucho la atención fue la historia de la familia Jorge. Cuéntanos de la historia de tu familia, porque ciertamente en Wikipedia no hay mucha información. La biografía de Orlando está cortita en Wikipedia. Queremos saber si eso es verídico. Tenemos que corregir. Eso es verídico. Voy a chequear qué es lo que dice, pero tenemos que corregir. Chequea eso, Orlando, y vamos a editar, vamos a ponerle algo más, porque sí, la gente quiere saber. Mi familia de ambos lados, tanto de los Jorge y Mera como de los Villegas, tiene una tradición de trabajo, en el caso de los Jorge y los Mera, político, social y profesional, y de los Villegas, cultural y profesional. La parte política, que es mi familia de mi padre, fíjate, mi abuelo, Salvador Jorge Blanco, antes de estar en política, era un abogado muy reconocido en Santiago inicialmente y luego en el país.
Él incluso no era originalmente del PRD. En los años 60, él militó en la Unión Cívica Nacional, que era el partido más o menos de derecha, vamos a ponerlo así, que había en esa época. ¿Se ha mantenido en esa línea ideológica? Que La te familia. voy a contar ahora. Porque la verdad que los tres hemos tenido visiones diferentes desde ese punto de vista. Pero mi abuelo, pero no era un tema que en esa época, yo te digo que era el partido de derecha porque quizás los sectores conservadores militaban, los empresarios, personalidades como mi abuelo, que eran intelectuales, profesionales del derecho. No era que era de derecha como lo que nosotros conocemos quizá hoy como derecha, que es muy diferente a lo que era la derecha en esa época. No, o sea, eran claro. dos cosas diferentes. Totalmente. Cuando viene el golpe de Estado, Juan Bosch, gana Juan Bosch las elecciones, o sea, pierde Viriato Fiallo, que era el candidato de la Unión Cívica Nacional, gana Juan Bosch, y mi abuelo, cuando viene el golpe de Estado, renuncia de la Unión Cívica Nacional porque se identifica con lo que le pasó al profesor Juan Bosch. O sea, él no estaba de acuerdo con el golpe de Estado. Entonces renuncia de la Unión Cívica Nacional y luego pasa al PRD. En ese momento viene el triunvirato, toda la historia que nosotros conocemos, y en la Guerra de Abril, mi abuelo era muy amigo del coronel Camaño y fue parte del gobierno de Camaño en el periodo de la guerra y fue el procurador general del gobierno del coronel Francisco Camaño Deño. Entonces, quienes fueron funcionarios en esa época vivieron momentos únicos que en este país más nunca se van a volver a vivir. O sea, por ejemplo, mi abuelo y mi abuela en uno de los episodios de la Guerra de Abril en el Hotel Matún, en Santiago, que hay habitaciones con los nombres de ellos porque están las habitaciones con parte de los héroes de esa guerra. O sea, se atrincheraron en ese hotel como por 2 o 3 días, aguantando tiros y confrontaciones con el otro lado de la Guerra de Abril. En ese tiempo me dijeron que metieron hasta un tanque dentro de una casa. Oye, la verdad que fue una época, fue una guerra civil. Mi abuelo materno, por ejemplo, Víctor Villegas, que es de San Pedro de Macorís, fue poeta Premio Nacional de Literatura, un poeta muy reconocido, me contaba, y él vivía en la zona colonial, que era Ciudad Nueva, que nadie en esa época, el que no había cogido un arma, cogió lo primero que vio y arrancó a dar tiro a los americanos y en fin. Entonces, cuando termina la Guerra de Abril y vienen los 12 años de Balaguer, ya mi abuelo entra, ya estaba en el PRD. Pero habían otros protagonistas. El mismo don Antonio Guzmán era una figura muy preponderante, Jacobo Masluti, ni de hablar de Peña Gómez. Él entra y forma parte o hace una alianza con Peña Gómez. Entonces, por eso en el PRD habían, vamos a decir, 2 grupos. Peña Gómez y Jorge Blanco y Antonio Guzmán y Jacobo Masluta, que eran los que, vamos a decir, peleaban por el control del partido. La palabra no es pelear, pero bueno, eran los grupos que buscaban tener el control del partido. Sin embargo, tengo que decir que siempre había mucho respeto entre todos ellos. Juan Bosch se va del PRD en el 73 y entonces ya Peña Gómez asume el protagonismo del partido. Y en el 78, don Antonio gana la presidencia. Mi abuelo compitió contra don Antonio en unas primarias, perdió las primarias y en un acuerdo quedó don Antonio como candidato presidencial del PRD y a mi abuelo le dan la presidencia del partido y la candidatura a senador del Distrito Nacional. Mi familia pasa a vivir a la capital, mi padre, su hermana, mi abuela, todos. Ellos vienen de Santiago. Ellos viven en Santiago. Entonces, al asumir la candidatura a senador en la capital, vienen a vivir a Santo Domingo. Y entonces, digamos que inicia una etapa ya nueva para mi familia, que es vivir en la capital. Mi abuelo gana la senaduría. Don Antonio es el presidente de la República. El PRD llega al poder. Se acaban los 12 años de Balaguer. Y mi abuelo, obviamente, tenía sus aspiraciones presidenciales. ¿En el 82 él no llegó a ser presidente? Entonces, en el 80, al final del cuatrenio de don Antonio, o sea, cuando digo al final, en el 81, presenta su postulación a presidente, compite con Jacobo en las primarias, le gana a Jacobo y es el candidato del PRD y le gana a Balaguer las elecciones del año 82. Asume en un momento difícil para el país, difícil en el sentido económico porque a don Antonio hay que decir que le devolvió a la República Dominicana las libertades públicas, despolitizó las Fuerzas Armadas. Don Antonio fue quien le devuelve la democracia a la República Dominicana. Entonces, mi abuelo le toca asumir, mantener eso que dejó don Antonio, por asumir los retos económicos en un momento, recuérdense que los 80 le llaman la década perdida, fue un momento muy difícil. Incluso si ustedes buscan su discurso de rendición de cuentas, él dice, nos va a tocar
un gobierno difícil en temas económicos, hay que apretarse los cinturones. Él hizo un decreto de austeridad similar al que hizo el presidente Abinader ahora en el 2020. Y fue un gobierno con muchas luces, pero con momentos difíciles también, porque yo lo reconozco. O sea, él tuvo momentos difíciles. Le tocó ser un estadista en un momento de dificultad económica, le tocó asumir posiciones que quizás otro no lo hubiese asumido, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, creó el ITEVIS, que en ese momento se lo querían comer vivo, pero vamos a hablar claro, este país es hoy día lo que es gracias al ITEVIS. Ya lo sabes, realmente. Pero es normal, cuando tú creas una figura impositiva nueva, la gente al inicio no lo entiende, o sea, eso es normal, nadie quiere que te cree un impuesto, que te suba un impuesto, pero yo tengo que decirlo aquí ante ustedes, este país es lo que es hoy por Salvador Jorge Blanco, por el ITEVIS, por el fomento del turismo. Aquí no se sabía lo que era el turismo en este país. Aquí nosotros vivíamos de la industria, principalmente de la agroindustria. Aquí pasamos de la economía del azúcar a la economía de servicios gracias a Salvador Jorge Blanco. Las zonas francas comenzaron aquí a tener fuerza en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Entonces, él fue el presidente que impulsó los servicios en la República. La economía de servicios, como la conocemos hoy, fue en el gobierno de él, que él llevó esa visión de desarrollo del turismo, desarrollo de las zonas francas, creación del ITEVI para aumentar las recaudaciones del país. Y aunque en su momento no se le reconoció ni se entendió, este país tiene el turismo que ustedes ven hoy, tiene las zonas francas que ustedes ven hoy y tiene el poder recaudatorio gracias a la visión de Salvador Jorge Blanco. Él cometió un error después que salió del gobierno, que no subestimó, pero siempre se decía que en el 90 él iba a volver a ser candidato y iba a ganar. Y Balaguer se encargó de cerrarle el paso para que no fuera así. Incluso hay un libro de Fran Moya Pons, tú que hablabas del libro ahorita, la historia de la República Dominicana, que Fran Moya Pons cita a Balaguer y dice, no se puede subestimar a un expresidente. Y lo decía a raíz de Salvador Jorge Blanco. Porque Balaguer decía, si él aspira en el 90, va a ganar. Y entonces Balaguer decía, me voy a fuñir yo. O sea, Balaguer se encargó de hacer una persecución política que fue muy difícil para mi familia. Pero mi abuelo era un hombre muy noble como mi padre. Y nunca pensó que realmente Balaguer iba a desacreditarlo como lo hizo. Y creo que cuando se dio cuenta que era de verdad, quizás le cogió lo tarde. Entonces pasaron momentos muy difíciles, fue sometido a un proceso judicial que el propio Balaguer reconoció después que fue una persecución política. Balaguer llamó a mi padre y a mi tía y le pidió perdón por la persecución, pero ya había pasado, o sea, muchos momentos muy difíciles. Fue sometido ante un juez, fue condenado, luego obviamente esa condena no tuvo frutos porque el presidente Hipólito Mejía, que nosotros siempre le hemos agradecido, digamos, reivindicó históricamente a mi abuelo porque le retiró la demanda del Estado Dominicano y obviamente este país, mi abuelo siempre decía que el tiempo pone todo en su lugar. Este país sabe que eso fue una persecución política. Pero incluso claro, cuando yo nací, el 2 de febrero del 1991, creo que 10 días después a él lo condenaron a 20 años de prisión. Entonces ese primer año de mi vida, yo nunca salí de mi casa por temas de seguridad. Entonces fueron momentos muy difíciles. Y mi padre, entonces ahí te entro a mi padre, él como con 23, 24 años, graduado de la universidad, asumió la defensa de su papá en los tribunales. En esos juicios, que del otro lado estaban los Vinchos y compañía, y del lado de mi abuelo habían abogados muy prominentes como Eduardo Pellerano, Papi Luciano y otros, mi padre se sumó a la barra de defensa. Y le tocó asumir el liderazgo, digamos, de la familia en medio de esa crisis, que gracias a Dios, como les digo, luego eso no tuvo mayores complicaciones. Entonces mi padre en el año 93, 94 se integra al partido y forma parte de la JRD, que era, ustedes son parte de la JRM, bueno, en esa época era la Juventud Revolucionaria Dominicana, que era en ese momento, yo creo que quizás fue el momento de oro en el PRD de la juventud, porque estaba él, estaba Tony Peñaguaba, estaba Guido Gómez Mazaro, o sea, había muchos jóvenes preparados, hijos de connotados dirigentes del partido, dirigentes políticos tradicionales que comenzaron a militar en la juventud del partido. Y hay una entrevista que él le dio a Iván Ruiz, que él le cuenta que en el año creo que 94, 95, él fue donde Peña Gómez. Y le dijo, mire, yo sé que usted me conoce por ser hijo de Salvador, pero mire mi currículum aquí. Yo soy un profesional, yo soy abogado, tengo la oficina, escribo artículos para tal periódico, para tal cosa. Yo quiero que usted me tome en cuenta a mí por mi capacidad. Y Peña Gómez lo asume en su equipo también en la juventud y él fue coordinador de la juventud de Peña Gómez, conjuntamente también con Tony Peña. Y se dividió, o sea, entre Tony Peña y él dividió el país
para buscar los votos de los jóvenes para el año 96, que fueron las elecciones donde lamentablemente Peña no pudo lograr la presidencia por el tema de la segunda vuelta. Y él comienza a militar en la JRD, gana la presidencia de la JRD, pero Peña, en su lecho, ya lamentablemente en un momento de dificultad de salud que él tenía Peña, le pidió que se diera la presidencia a Tony Peñaguaba. Y mi papá con mucho gusto lo hizo y asumió la Secretaría General de la Juventud. Luego asumen ese grupo de jóvenes también un rol importante en las elecciones del 2000 con don Hipólito. Y don Hipólito premia esa lealtad, premia ese trabajo. En el caso de mi padre, le da la oportunidad de ser presidente de Indotel, que era una institución que acababa de ser creada. Porque la ley de telecomunicaciones fue aprobada en el 2000, 2001, no me acuerdo bien ahora, pero era una institución súper nueva. Y él le daba la oportunidad de, vamos a decir, coger un bebé y dejarlo como un adulto. Y así fue. Indotel era una institución, todo el mundo quería trabajar en Indotel, eso es lo primero. Así es. Era lo nuevo, lo novedoso. Era una institución reguladora. Y él duró los 4 años ahí. Quien aquí creó, de alguna manera, el sistema de telecomunicaciones que tenemos en el país, de frecuencia de radio, de televisión, las telefónicas, fue Orlando Jorge Mena en su gestión en Indotel. Y ese empuje al sector de las telecomunicaciones fue también fruto de su visión en esos 4 años. Lo que es Indotel hoy día también fue fruto de ese trabajo interno que se hizo a nivel administrativo, a nivel técnico. Mucha gente que trabaja en Indotel hoy día están desde esa época. O sea, duraron en las gestiones posteriores del PLD, siguen todavía ahora en el PRM. O sea, él hizo una gestión bastante, para una persona joven, él tenía, creo que asumió como con 33 años esa posición. Recuérdense que en ese momento era que aquí realmente el empresariado estaba interesado en tener medios de comunicación. O sea, fue un boom en el país. El tema de tú tener una concesión de una frecuencia, montar un medio de comunicación. Las telefónicas estaban comenzando aquí a invertir mucho. Fue una época dorada de las telecomunicaciones y él salió del gobierno de don Hipólito Mejía sin ninguna tacha y al contrario, con el prestigio tan alto que logró ser secretario general del PRD en el 2005 con menos de 40 años. Wow. O sea, fue una convención, la ganó. Yo me acuerdo que su lanzamiento fue en el Centro Olímpico. Nunca antes una autoridad en esa época reciente para un cargo interno del partido había hecho un lanzamiento en el Centro Olímpico. Orlando, yo que hice mi tareita, estuve leyendo que usted pertenece al grupo parlamentario Dominico Brasil. Sí. Você fala português? Falo português. Eu não falo muito bem, mas eu estou aprendendo. Está aprendendo? Mas eu preciso falar com você uma coisa. Eu me sinto feliz por ter aqui você hoje. E eu quero dizer a você muito obrigado. Un aplauso. Orlando. La primera pregunta, ¿ustedes entendieron lo que él me dijo? No, nada. No. Ahora dilo en español. Al final, Dilo en español. Yo le pregunté si sabía hablar portugués. Él me dijo que sí. Le dije que yo no sé hablar mucho portugués, pero estoy aprendiendo. Y que yo me siento muy feliz por tenerlo hoy aquí con nosotros. Wow. Un aplauso. Orlando. Você está aprendendo muito bem. Está falando muito bem. Falta un poco de sotaque, que es el acento. Y ahora en español sí, felicidades por aprender portugués. Es un idioma fácil de aprender. Es un idioma fácil de aprender. Y Brasil, yo viví en Brasil. Y obviamente mi madre es embajadora, mi hermana vive allá. O sea, tenemos una relación también de como 20 y pico de años con Brasil. Brasil, bueno, ya quitaron la visa. O sea, y ahora van a abrir vuelos comerciales a bajo costo directo. O sea que aprovecho y le digo a ustedes que son jóvenes, vayan a Brasil. Orlando. Aunque mi mamá no habla por mí, pero la embajada está a tu disposición de todos los dominicanos. Gracias. O sea, la embajada está a tu disposición. Muchas gracias. Orlando, ya para ir cerrando, yo quiero que tú le envíes un mensaje a todos esos jóvenes que son primeros votantes, que tal vez tienen un miedo de entrar en la política por lo que se dice de ella, pero que realmente aquí estamos nosotros para demostrarles que no es así como se dice, sino que la política es el servicio público y es lo que todos deberíamos de hacer. Quiero agregar
que de la mano a eso, cualquier propuesta que los jóvenes queramos escuchar, también la puede decir para que los municipios sepan, de acá de la capital, un poquito sobre Orlando, brevemente. Míralo directo a los ojos, directo a la cámara. Míralo y mándale un mensaje. Miren, lo primero es que es normal tener un nivel quizás de apatía a la política cuando uno es joven, porque la historia, muchos personajes y tanto bombardeo de información hoy día nos crea un rechazo natural a muchas cosas, pero también a la política. Sin embargo, por ejemplo, mi generación y la de ustedes, que viene un poco más detrás, tenemos mucho más conocimiento, mucho más acceso a la información y mucho más capacidad de decisión a esa edad y en este momento que otras generaciones. Si nosotros no nos involucramos en política, le estamos dejando el país a la podredumbre. Si nosotros nos involucramos y no hacemos la diferencia, le estamos dejando el país a la podredumbre. Ya creo que este país, que hay que decir hoy, el gran éxito del presidente Luis Abinader, entre otros, es que nosotros vivimos en un país estable. En medio de una región convulsa, populistas, dictadorcitos, inestabilidad. Este es un país estable. Si ustedes salen de noche, hacen su trago, su discoteca, lo que sea, porque aquí hay estabilidad. Con cualquier dificultad que haya, pero hay estabilidad. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros los jóvenes nos echamos a un lado, y a veces yo veo mucha gente que me dice, yo me quiero ir fuera del país. Señores, de tu país. Claro. Y el que no lucha aquí, por Mira, el país, mira, no y te voy a luchar decir, por voy a otro. hacer una breve anécdota. Tú hablabas de Brasil. Yo viví en Brasil. Yo me gradué del colegio en Brasil. Y en ese momento yo dije, yo tengo dos opciones. O me quedo en esta ciudad, que es el Nueva York de Sudamérica, y vivo como si fuera Nueva York, con lo que eso implica. O sea, estar en una ciudad muy avanzada. Estaba en Río, En Sao Paulo. en Sao Paulo. O vuelvo a Santo Domingo, que quizás no es tan avanzado, pero es mi país, es mi ciudad. Entonces, yo terminé viniendo para acá. Y hice mi universidad aquí, todo, etcétera, etcétera, lo que ustedes ya saben. Pero, si nosotros no protegemos también a los jóvenes de no ver este país como realmente el lugar de las oportunidades, donde tú puedes emprender. Mira, yo te voy a decir algo. De verdad que yo creo que no hay nadie como el dominicano con la capacidad de joseo y habilidoso que tenemos nosotros los dominicanos. Por eso mucha gente se va afuera y es exitosa. Realmente. Pero aquí que tú pruebas de verdad. Claro. Que tú puedes emprender, que tú puedes hacer un negocio, que puedes estar en política. Nada es fácil. Y muchas veces los jóvenes queremos ir más rápido de lo normal. Y quiero dejar este mensaje también, más que un mensaje político, yo quiero dejarle un mensaje a ustedes de valores que yo creo que los jóvenes, que yo en mi vida he aprendido, porque yo también en un momento era muy acelerado, quería que todo fuera rápido. Pero miren, hay que tener disciplina. La disciplina no es levantarse a las 6 de la mañana o acostarse a las 10 de la noche. La disciplina es lograr tus objetivos con constancia. Hay que entender, y esta es una lección que me dio mi padre, que la vida es una carrera de resistencia, no de velocidad. Si vamos muy rápido, tú vas a chocar mucho y en un momento no te vas a poder levantar. En tercer lugar, hay que jugársela. Por ejemplo, yo te felicito que tú te la estás jugando, tirándote un cargo electivo, porque a tu edad quizá mucha gente no siente la seguridad de hacerlo. Y el aspirar a un cargo electivo, sobre todo muy joven, tú te la estás jugando ahora mismo. Pero hay que jugársela en la vida. ¿Tú sabes por qué? Si tú te quedabas con la duda, aspiro, no aspiro, pero en el fondo tú quisieras aspirar, te iba a pasar la oportunidad de frente. No iba a saber si iba a ganar o iba a perder. Pero independientemente de eso, Aunque pierda, no pierde. independientemente de eso, Lo intentó. ella va a ganar. Pero independientemente de eso, lo que digo es, Esa es la certeza de nosotros, que va a ganar. Claro. independientemente de eso, si tú te hubieras quedado en tu casa, mira, que no aspiro, no, ¿qué hago? No, toma decisiones, en la vida hay que tomar decisiones, señores. Porque es la única manera de tú saber qué va a pasar. ¿Entiendes? Y en otro caso, si tu decisión tuvo el fruto, o si no, fue una lección aprendida, que tú la coges para tu vida. Y sigues y fortaleces. Entonces, estos son parámetros que yo les digo a ustedes que son jóvenes, a los que nos ven que son jóvenes, que es el mensaje que yo quisiera dejar aquí hoy. No podemos separarnos, hay que tomar decisiones, hay que ser proactivos, hay que jugársela y hay que ser disciplinado. Esa es la única manera que uno va a ser exitoso en la vida. Y uno va a errar muchas veces. Bueno, señores, yo tengo 32 años,
Yo estoy trabajando de los 18, créanme que yo me he dado mi par de trayones. O sea, tú se lo van a dar a todo el mundo. Ahora, lo importante es cuando tú te lo des, el dolor del momento, la situación, no te embargue y tú poder entonces verlo como una oportunidad. O sea que tú aprendas de ese error sobre todo. No hay cosa más importante en la vida que las lecciones aprendidas. Winston Churchill decía que el éxito consiste en una serie de fracasos. Esa es la verdad, señores. Señores, Orlando. ya aquí nos están dando señas de que ya tenemos que ir cortando, así Pero que... antes de, María Laura, ¿vamos a tener o no vamos a tener alerta hambre? Yo espero que sí. Yo estoy confiado que sí. Es un reclamo nacional. Ustedes se han sumado como jóvenes también. Yo le pido aquí, en este espacio, a mis colegas, diputados y senadores, que apoyen este proyecto. Porque toda su comunidad, ya esto no es un proyecto de Orlando, esto es un proyecto del país. Así es. Y de una cantidad de personas que están pasando por un momento difícil. Estamos dándole una solución al país con eso. No estamos creando ni una institución nueva, ni un presupuesto nuevo. No. Estamos dando una solución al país para un tema que hay mucha gente y el país también siente el dolor. ¿Cómo va ese proceso? Está en la Comisión de Interior y Policía. Nosotros estamos esperando que esa comisión termine sus reuniones para que rinda un informe. Y desde que ese informe esté listo, yo sé que el Pleno lo va a aprobar. Con el poder de Dios. Correcto. Gracias, Orlando. Gracias, jóvenes. Éxitos en su por podcast. estar aquí. Gracias. Gracias. Esto fue el primer voto podcast.